Gaur Foru Gobernu Kontseiluak besteak beste honako gai hauek onartu ditu. Foru Gobernu Kontseiluak AP bat eta AP 78 autobidetako bidesarien hobarien deialdia onartu du 2024ko 1.400.000 euro lehenengo kasuan eta 900.000 baino gehiago bigarrenan. Era berean, Kontseiluak onartu du urte anitzeko dirulaguntzak ematea Latinoamerikako eta Afrikako hainbat herrialdetako 10 lankidetza proiekturi irabazi asmorik gabeko erakundeen bidez. Arabako Foru Aldundiak 1.478.000 euro bidatuko ditu proiektu iraunkor eta estrategiko horietara. Bestalde, Gobernu Kontseiluak 37 lankidetza hitzarmenak onartu ditu Arabako hainbat kirol federazioekin ikasturte honetan eskola kirola kudeatzeko. Aldi berean, Foru Kontseiluak Arabako toki entitatei laguntzak emateko deialdiaren ebazpen onartu du, turismo azpiegiturak modernizatu eta hobetzeko proiektuak bultzatzeko. Horrela, Aldundiak 256.000 euro bideratuko ditu Araba turismo helmuga erakargarri, irisgarri eta kalitatezko gisa sendotzeko. Eta azkenik, Kontseiluak ebazpen osagarri bat onartu du Arabako lurralde historikoko elementu txikiak konserbatzeko eta zaharberritzeko esku hartzeak garatzeko laguntzen lerroan 4 proiektu berritarako. Como decía, en primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana la convocatoria pública de bonificaciones de peaje en los tramos subvencionales de las autopistas AP1 y AP68 para el año 2024, con unas consignaciones presupuestarias de 1.418.267 euros y 937.840 euros en cada uno de los casos. Repito, AP1 y AP68. Por un lado, los usuarios y las usuarias frecuentes de la autopista AP1 se van a beneficiar durante este año 2024 de una tarifa plana o coste máximo de 15 euros al mes para el tramo comprendido entre Chavarri-Viña y Escoriaza y de 75 euros para el tramo entre Chavarri-Viña y Málzaga, es decir, para todo el recorrido de la autopista. 15 euros entre Chavarri-Viña y Escoriaza y 75 euros entre Chavarri-Viña y Málzaga, cantidades mensuales. Y por otro lado, los usuarios y las usuarias frecuentes de la AP68 pueden acceder a una bonificación del 60% del precio del peaje entre Zambrana y Bilbao a partir de 15 viajes mensuales. Este es un programa que se introdujo en el año 2021, ampliando desde Laudio hasta Bilbao. Para acceder a estas bonificaciones hay que residir en el territorio histórico de Álava y tener un sistema de telepeaje. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la concesión de subvenciones de carácter plurianual a 10 proyectos de cooperación en distintos países de Latinoamérica y África. Son proyectos plurianuales a desarrollar durante los años 2024, 2025 y 2026 con un importe total de 1.468.274 euros. Proyectos a desarrollar en Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Ecuador, Costa de Marfil y Guinea-Conakry. Y proyectos destinados a atender y satisfacer las necesidades de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos. Pretenden también eliminar o contribuir a eliminar las desigualdades, a promover la igualdad entre mujeres y hombres, a mejorar la vida de las mujeres. Proyectos que promueven el cumplimiento de los derechos humanos en colectivos, repito, desfavorecidos o en colectivos de indígenas, que impulsan acciones de capacitación y fortalecimiento de los derechos sociales y económicos y, por lo tanto, proyectos importantes plurianuales a los que la Diputación Foral de Álava destina esta cantidad de 1.468.274 y lo hace a través de entidades gestoras como SETEM Guaisea, Músicos Solidarios Sin Fronteras, Ingeniería para la Cooperación Lankidetxarako Ingenieritza, Mugari Gabe, Medicus Mundi Álava, Asociación Colombia Euskadi, Asociación Unión y Apoyo del Hablante de Pular, Alipular, Sesos Ambiator de Euskal Herria, Fundación Alboan y Nazioarteko Elkartasuna Solidaridad Internacional. El Consejo de Gobierno también ha aprobado esta mañana
el gasto asociado a 37 convenios de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y las federaciones deportivas de nuestro territorio durante el curso escolar 2024-2025. Son 424.686,63 euros en total, los que corresponden a estos 37 convenios, y además también se ha acordado aportar la primera parte de esta cantidad, es decir, 157.726,28 euros, dejando 267.960,35 para la segunda parte, la segunda fase, que se pagará en el periodo enero-junio. También el Consejo de Gobierno ha aprobado la resolución de la convocatoria anual de subvenciones destinadas a las entidades locales para modernizar sus infraestructuras turísticas por un importe total de 246.000 euros. Se trata de inversiones o de proyectos en los que se subvenciona el 80% del presupuesto con un máximo de 30.000 euros, y en este caso son 18 proyectos los que se subvencionan, que corresponden a 17 ayuntamientos de nuestro territorio. En Iruña de Oca, por ejemplo, se va a modernizar la información al visitante en el Jardín Botánico de Santa Catalina y en el área de autocaravanas. En San Millán se subvenciona la puesta en valor como recurso turístico de la zona recreativa de Ordoñana. En Valdegovía, la recreación mediante las tecnologías de realidad virtual del castillo de Astúlez. En Zambrana, la modernización del punto de información turística. En Lantarón, la recuperación y adecuación del puente del tramo del Puente Blanco en Sobrón, para utilizarlo como mirador. En Vitoria-Gasteiz, la adecuación del hall del Palacio Villasuso para acoger grupos de visitantes. O en La Guardia, la creación de 2 nuevos gigantes para esta localidad, basados en los personajes típicos de Cachimorro y Bailarina. Y, por último, en cuanto a los asuntos aprobados esta mañana por el Consejo de Gobierno, también se ha aprobado la modificación de la resolución de la convocatoria de conservación y restauración de elementos menores del territorio histórico de Álava. Digo la modificación porque esta resolución se aprobó en el mes de junio, se aprobaron las actuaciones objeto de subvención y con posterioridad ha habido una renuncia, la renuncia de la Junta Administrativa de Sendadiano, que tenía concedida una subvención de 41.300 euros para obras de rehabilitación del puente de esta localidad, y como consecuencia de esa renuncia, esa cantidad se va a destinar a través de una resolución complementaria aprobada esta mañana a otros 3 proyectos, que son las obras de recuperación del puente Marubide en Manurga, por un importe de 11.941,77 euros, la rehabilitación de la calera de la Rea, con 24.690,58, y el proyecto de sustitución de la cubierta del lavadero de Junguitu, con 2.400 euros de subvención. Estas ayudas y estos proyectos subvencionables, bueno, por último, me faltaba el proyecto de rehabilitación del lavadero de Arbígano, con 952 euros. Estos proyectos subvencionables se unen a los que ya se aprobaron y se van a ejecutar, se aprobaron en el mes de junio y se van a ejecutar, que son el Molino de Bóveda, la vía pecuaria de Hermoa, el Molino de Murguía, el aljibe de Caicedoso-Peña, el cementerio de Miñano Menor, el Molino Molinchín de Retes de Llanteno, el pasadizo de la calle Mayor de la Puebla de la Barca y la fuente Ichurrondo de Unchilla. Bueno, estos son los asuntos aprobados esta mañana en el Consejo de Gobierno, y ahora, si mi voz me lo permite, pues contestaré las preguntas que me hagáis. Sobre los convenios que se han firmado con las federaciones deportivas de deporte escolar, para este fin de semana ya el transporte de deporte escolar funcionará con normalidad. Siempre ha habido la voluntad de que funcione con normalidad, y lo que ocurre es que ha habido un gasto mayor del inicialmente previsto y ha habido que ajustar el presupuesto, pero este fin de semana funcionará con absoluta normalidad. No, la Diputación Foral de Álava tiene una normativa que establece la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta a partir de unos determinados ingresos, 14.000 euros cuando hay un único pagador, y esa cantidad puede subir hasta los 20.000 cuando hay más de un pagador. No tiene previsto efectuar ningún cambio, absolutamente ningún cambio. La normativa es una normativa del Ministerio de Trabajo, y es el Ministerio del Trabajo el que se plantea adoptar medidas en el caso de que los desempleados que cobran la prestación no presenten la declaración, pero la Diputación Foral de Álava, desde Hacienda, no tiene previsto ni planteado hacer ningún cambio en lo que respecta a la obligatoriedad
de presentar la declaración sobre la renta de las personas físicas a las personas en situación de desempleo. Esta semana comenzaban las negociaciones con los partidos políticos para aprobar los presupuestos. No sé qué puede contar hasta ahora. Poco. Efectivamente, esta semana comenzamos los contactos con las formaciones políticas de la oposición para trasladarles nuestra voluntad de abrir una negociación que nos permitan aprobar los presupuestos del año 2025. Estamos en una fase inicial de toma de contacto a lo largo de esta semana y bueno, iremos viendo cómo se desarrollan esos contactos y qué predisposición hay por parte de las formaciones políticas de la oposición. De momento poco podemos decir porque estamos comenzando este recorrido y este camino. ¿Ya se ha reunido con algún grupo? Hemos empezado esta semana las reuniones con la agenda prevista de reunirnos a lo largo de la semana con las tres formaciones políticas de la oposición, con EH Bildu, con el Partido Popular y con el Carrequín. Con las tres formaciones políticas hemos contactado ya para cerrar reuniones esta semana. Lo hicimos la semana pasada. La semana pasada ya convocamos esas reuniones para esta semana. El 15 de noviembre. La intención es aprobar en Consejo de Gobierno el 15 de noviembre el proyecto de presupuestos y avanzar hasta esa fecha para ver si para esa fecha podemos tener un acuerdo. No es imprescindible tenerlo para esa fecha, se puede seguir negociando después a través de enmiendas pactadas al proyecto de presupuestos, pero hemos comenzado con tiempo la negociación con la voluntad de intentar llegar a un acuerdo, si es posible, para el 15 de noviembre. Y esa es la intención que estamos trasladando a las formaciones políticas de la oposición. El 15 de noviembre es el día que, por norma, hay que presentar el proyecto de presupuestos. No está establecida ninguna consecuencia si no se presenta en esa fecha. De hecho, el año creo que fue 2021, presentamos el proyecto del 22 después de esa fecha porque en situación de pandemia no teníamos todavía claras las magnitudes presupuestarias, ¿no? Ustedes lo recordarán que aprobamos el presupuesto entrado el año siguiente. Creo que fue ese año, no lo recuerdo bien. No hay prevista ninguna consecuencia, pero bueno, cumplimos con la norma que establece esa fecha porque es la que nos permite aprobar el presupuesto antes de que acabe el año. En materia de renovables, ayer conocimos un nuevo proyecto para la categoría. Hoy hemos visto que también se ha publicado el anuncio de la información pública para un parque fotovoltaico en Zubillaga. Hay un bote constante, no sé si sabe o nos puede facilitar el número de estos proyectos que hay en Málaga y si considera que son viables. Bueno, voy a remitirme a lo que he venido diciendo durante los últimos tiempos, ¿no? En Álava ocurre lo mismo que está ocurriendo en otros territorios, que hay mucho interés por parte de las compañías que promueven proyectos de energía renovable de explorar las posibilidades reales que hay de que esos proyectos se conviertan en realidad. Vemos comunidades autónomas en las que hay cientos de proyectos y en Álava hay decenas de proyectos, creo que más de 80 proyectos, ¿no? Las compañías presentan esos proyectos que tienen que seguir una tramitación muy exigente y, bueno, por la información de la que dispone la Diputación Foral de Álava y la información de la que dispone el Diputado General, que es la información que ustedes conocen también, pues parece claro que la gran mayoría de esos proyectos no van a resultar posibles, no van a prosperar, que las exigencias que se plantean por parte de las administraciones públicas en Álava, en Euskadi, no van a permitir que la mayor parte de esos proyectos prosperen, que la capacidad que tienen las administraciones para ordenar el despliegue de estos proyectos, pues no permiten tampoco que la mayor parte de esos proyectos se conviertan en realidad. Eso partiendo también de una circunstancia que les he trasladado en multitud de ocasiones. Es absolutamente imprescindible que haya proyectos de generación de energía renovable y prosperarán aquellos proyectos de generación de energía renovable que sean viables desde el punto de vista medioambiental, agrícola y social. En eso es en lo que trabaja la Diputación Foral de Álava en coordinación con el Gobierno vasco e iremos viendo
qué va ocurriendo con cada uno de los proyectos que se presentan, ¿no? Hasta ahora hemos visto lo que ha ocurrido con varios proyectos de parques eólicos y de parques fotovoltaicos. Bueno, continuaremos viendo que efectivamente las administraciones se toman con mucha seriedad esta labor, este trabajo, que son capaces de ordenar a través de los instrumentos de los que disponen qué proyectos tienen que continuar y qué otros no tienen que continuar, y por lo tanto reitero el llamamiento a la tranquilidad, a la calma y sobre todo a la confianza a la población alavesa, que creo que es consciente en su inmensa mayoría de que son necesarios proyectos de generación de energía renovable, porque tenemos la obligación legal de descarbonizar y la obligación moral de salvar el planeta, pero que tenemos que hacerlo bien. Y creo, sinceramente, que lo estamos haciendo bien. Pues tendrá que haber proyectos. Tenemos ya como primer proyecto, quizás el más rápido, el parque eólico de Labraza. Tenemos muy avanzado también el parque fotovoltaico Equinea. Son dos proyectos importantes que generarán energía, que contribuirán a mejorar esos datos que tenemos, y a partir de ahí yo he dicho que la mayor parte de estos proyectos, que son muchos, no van a prosperar, pero alguno prosperará, aquel que reúna los requisitos y las condiciones a las que he hecho referencia, es decir, que sea viable desde el punto de vista medioambiental, agrícola y social, pues prosperarán. De esos más de 80 proyectos los iremos analizando, evaluando uno a uno, y quizás no prosperen en las condiciones que se han planteado por parte de las empresas promotoras. Quizás tenga que prosperar en otras condiciones, con modificaciones, pero desde luego necesitamos que haya proyectos, entre otras cosas, porque hay una imagen, yo voy a ser muy gráfico, ¿no? Dentro de unos años, no muchos, algunas de las empresas consumidoras intensivas de energía fósil hoy van a tener que dejar de utilizar obligatoriamente la energía fósil, es decir, en su mayor parte el gas. Y para ese día van a tener que tener disponible energía eléctrica para descarbonizar, que deberá ser renovable. Solo hay dos maneras de abordar esto. Una, a través de la generación en cercanía, que creo que es lo que queremos todos y todas, u otra, importando la energía a través de grandes autopistas eléctricas. No hay más maneras, no hay más formas. Ese momento va a llegar. La descarbonización es inevitable, es legalmente obligatoria. Las empresas dentro de unos años no van a poder seguir consumiendo gas o petróleo, y para esa fecha van a tener que disponer de energía eléctrica. La decisión que tiene que tomar este territorio es si esa energía la quiere producir en el territorio o lo quiere importar a través de autopistas, porque la energía no viene sola, ¿no? Esa es la decisión que tiene que tomar el territorio. Creo que la decisión más razonable que consensa una... ya tengo problemas para hablar. La decisión más razonable que concita un amplísimo consenso es que la energía la produzcamos aquí, a través de fuentes renovables y lo más cerca posible al lugar de consumo. Y hacerlo bien, salvaguardando todos estos elementos de los que he venido hablando. Creo que la Diputación está siendo y está dando muestras de que es absolutamente garantista con los proyectos que llegan. Nadie puede poner en duda el papel de la Diputación. Yo llevo años escuchando barbaridades como que ponemos alfombras rojas, que aquí las empresas vienen y sin más hacen los proyectos. Es fácil ver que no es verdad. El día a día demuestra que la Diputación y las administraciones vascas son absolutamente garantistas. Lo van a seguir siendo, pero también siendo conscientes de que los proyectos que reúnan los requisitos exigidos tendrán que prosperar, y son aquellos que tengan un menor impacto medioambiental, agrícola y social. Esos son los proyectos que al final prosperarán. No serán muchos, pero algunos serán. Tendrán que serlo. Pero ya una vez que se ha confirmado oficialmente con la CNV, etcétera, me gustaría saber qué opina la Diputación y si, además del acompañamiento
desde fondos del Gobierno vasco y desde el Gobierno central que se está planteando, la Diputación tiene algún instrumento también con el que podría ayudar a la operación. Bueno, efectivamente yo estoy siendo muy prudente con esta operación porque creo que hay que serlo, ¿no? Que las operaciones que afectan a la transmisión de empresas privadas tienen que hacerse con rigor y sobre todo con discreción. En relación con esta cuestión, la Diputación Foral de Álava conoce perfectamente el desarrollo de la operación, perfectamente. Está en coordinación con el Gobierno vasco, como he dicho en ocasiones anteriores. Participa de la decisión de apoyar esta operación. Creo que es una buena operación para Talgo. Así lo he transmitido a quienes tienen responsabilidades directas. Creo que es una operación que garantiza un socio industrial de referencia que creo que es lo que necesita la empresa, que garantiza la viabilidad futura de una empresa que tiene una gran cartera de pedidos y necesita inversiones. Y a partir de ahí, creo que lo que corresponde respecto a la forma concreta de materializar esta operación y las negociaciones que tienen que llevarse a cabo es mantener la discreción por parte de las administraciones públicas. Pero la Diputación tiene instrumentos, no digo que lo vaya a utilizar, pero Creo que la Diputación no tiene por sí misma un fondo de inversión, pero participa en distintos instrumentos financieros. Además tiene la voluntad política de impulsar precisamente a partir de este año próximo, y lo avancé en el Pleno de Política General, instrumentos en colaboración con el tejido económico y con otras administraciones que nos permitan tomar participación, no a la Diputación, sino a esos fondos, en empresas del territorio que necesitan de inversiones o que están en proceso de transmisión para mantener el arraigo en el territorio. Pero a partir de ahí, yo lo que tengo que decir es que respecto a la forma concreta en la que se vaya a instrumentalizar esta operación, si finalmente resulta que llega a buen término, creo que lo que corresponde a las administraciones públicas es mantener mucha prudencia. Bueno, en lo que respecta a la Diputación Foral de Álava, no ha habido una reunión formal con ese tema en el orden del día. En lo que respecta a la Diputación Foral de Álava, lo que ha habido es unas reuniones habituales entre la institución y los representantes de los empresarios, en los que efectivamente este tema, como ha ocurrido otras veces, ha surgido, ¿no? Yo creo que el tema de la vivienda nos preocupa a todos. A todos. El tema de la vivienda preocupa a las empresas que quieren atraer a Álava a personas formadas para que ocupen puestos importantes, desde ingenieros a puestos de responsabilidad en la dirección, pero preocupa a nuestros jóvenes que muchas veces tienen dificultades para emanciparse porque no disponen de capacidad económica suficiente para poder alquilar o comprar una vivienda. Una preocupación compartida. Y es una preocupación que creo que tenemos también todas las instituciones. El establecer políticas públicas que consigan impulsar la vivienda como derecho que es y que consigan que esto que ahora es un problema pues deje de serlo en el tiempo más breve posible, siendo conscientes también de que esta no es una cuestión que se arregla de la noche a la mañana, ¿no? Hemos escuchado a los empresarios, escuchamos a todos los sectores sociales, compartimos la inquietud por esta necesidad de disponer de viviendas, repito, para atraer personas a las empresas y también para las personas que viven en Álava, y nuestra voluntad es trabajar coordinadamente con el Gobierno vasco y con los ayuntamientos para conseguir impulsar pues cuanta más promoción de vivienda pública mejor, cuanta más puesta a disposición de quienes lo necesitan de vivienda que ahora mismo está desocupada mejor, y esa es la voluntad de la Diputación, y las medidas que ya hemos anunciado pues van en ese sentido. Sí, la diputada de Desarrollo Económico ya ha anunciado en alguna ocasión que está trabajando en torno a fórmulas de este tipo y desde luego tiene la voluntad de avanzar
en soluciones que puedan dar respuesta a ese tipo de necesidades concretas.